Pero esta enseñanza va a ser muy práctica, con la ayuda del Señor. Pero no sin antes vamos a colocarnos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos bendiga el día de hoy en el nombre del Señor Jesús. Porque hoy vamos a tener una enseñanza diferente hoy. Esta enseñanza se va a llamar El Pastor Responde. Así que cualquier pregunta de índole bíblica, de índole espiritual, incluso administrativa, pregúntenme. Que aquí estoy para responderla en el nombre del Señor. Que sea el Señor dirigiéndonos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, que estás en nosotros. En esta tarde, Señor, te pedimos que nos hables en el nombre del Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo mostrándonos cuál es tu santa voluntad. Tu bendición, Señor, hacia nosotros. Y que seas tú, Señor, capacitándonos para comprender tu palabra en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a comenzar esta sesión de preguntas. Si hay algún hermano que tenga alguna pregunta de carácter bíblico, que tenga alguna pregunta de carácter cristiano, de vida cristiana, que tenga alguna pregunta de carácter administrativo, este es el momento que levante su mano. No le dé vergüenza cualquier pregunta, cualquier pregunta. Estamos en un culto para aprender, por eso se llama Señor, capacítanos en culto, porque vamos a aprender. Así que, el primer hermano que tenga alguna pregunta, por favor, quiero que todos participemos en el nombre del Señor. Cualquier hermano que tenga alguna pregunta, por favor, la puede hacer en el nombre del Señor. Hermana Nay. El objetivo de este ayuno, bueno, nosotros cada mes, ahora, claro, los miércoles también hacemos ayuno. Los ayunos, quiero que ustedes sepan, bíblicamente, la Biblia dice que hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración, ¿no? Pero quiero que ustedes sepan esto: el ayuno no es para una petición específica, ¿sí? El ayuno nosotros lo hacemos porque necesitamos alimentar nuestra alma. Entonces, cuando yo ayuno, no es precisamente que porque no tengo trabajo voy a ayunar para que Dios me dé trabajo. Eso es un concepto de pronto erróneo del ayuno. Porque hay que ayunar, haya trabajo o no haya trabajo. Mi abuelo, que ya está descansando en el Señor, le dijo a mi padre cuando salió de misionero a Costa Rica: uy, hijo, ser misionero en España y en Costa Rica sí que es difícil. Y si usted se pone mal, hasta ayunar le toca. Eso no es un concepto correcto del ayuno. ¿Por qué? Yo tengo que ayunar todos los días. Y siempre, no es que todos los días, no, pero generalmente yo no tengo una fecha estipulada para ayunar, pero yo tengo que ayunar. Porque es una práctica cristiana en la que mi alma se fortalece. Un ejemplo, aquí, hay hermanos aquí que no hay quien les diga una fecha para ayunar. No, cuando me encuentro, no, pastor, hoy no almuerzo porque estoy en ayuno. Llevo 1 día, 2 días de ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es un día que yo saco, escúcheme bien, una mañana puede ser, de 9 de la mañana a 2 de la tarde puede ser. Usted se desconecta por completo de su ámbito laboral, su ámbito familiar, su ámbito
Usted se encierra en su cuarto. Y usted no sale a ningún sitio si no es para el baño. Y usted se encierra con Dios. De pronto Dios, usted viene con una petición específica. O de pronto usted desea buscar a Dios en ayuno porque Dios le ha puesto ese sentido. Y usted necesita ver que Dios le hable, hermano. Y qué hermoso es que ayuno. ¿Por qué? Porque usted se abstiene de desayunar, de comer. Y usted dice, no, Señor, yo no, hoy no quiero comer. Hoy quiero comer tu palabra, quiero sentir tu presencia, quiero sentirte. Y ese tiempo de ayuno usted le está diciendo a la carne, carne, hoy sacrifico mi carne para sentir a Dios. Nosotros un mes, eso es un registro de la iglesia a nivel de toda España, es algo más administrativo. Cada segundo sábado de cada mes, todas las iglesias de España nos unimos en un ayuno. Por muchas peticiones. Pero más que por las peticiones, porque la iglesia necesita alimentarse. Porque la iglesia necesita sentir la presencia de Dios. Aquí oramos por las familias, hermanos. Aquí oramos por los hermanos que están débiles en oración. Aquí oramos por los hogares que están a punto de romperse. Aquí oramos por las misiones. Oramos por las directivas de la iglesia. Oramos por las hermanas Dorcas. Oramos por los jóvenes, por los niños. Y sacamos un tiempo de oración. Y el Espíritu Santo se derrama en nuestras vidas. Porque hay más disposición. Por eso, hermanos, nuestra costumbre bíblica es ayunar. Si queremos ver la gloria de Dios, hermano, ayunemos. Hay hermanos que acostumbran a hacer ayuno de un día, 2 días. Sí, eso es muy hermoso. Y cuando hay cosas que son claves, hermano, y que usted necesita la dirección de Dios, yo le aconsejo, ayune. Usted necesita que Dios le dirija en algo. No solamente ore, enciérrese con Dios. Que encerrándose con Dios, las cosas pueden cambiar. Amén. Una alabanza al Señor. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Rosa. Por ejemplo, yo todavía no manejo bien la Biblia, pero ¿existe algún orden o simplemente es, o sea, en la mañana con mi marido nosotros puntuales estamos intentando practicar a diario leer la Biblia, ¿no? A pesar de que hay muchas cosas que de repente cuesta un poco interpretar, o sea, a veces me cuesta interpretar un poco mejor. Pero ¿existe algo sin orden de cita bíblica o es el primero que yo abro la Biblia y el versículo que me encuentro me lea o... Bueno, a ver, en ese sentido? tú tienes que saber, bueno, todos debemos saber que todo este libro es palabra de Dios. Lo leamos por donde lo leamos, es palabra de Dios. En primer lugar, o sea, abra por donde yo abra la Biblia, yo voy a encontrar palabra de Dios. Pero hay que aprender a leer la Biblia, que es diferente. Vea, yo estoy leyendo un libro que me pareció impactante, de hecho lo compré aquí en nuestra librería. Yo le aconsejo que usted compre aquí sus Biblias y compre sus libros, porque aquí una bendición de Dios, nuestra pequeña, hermosa y maravillosa librería, hermano, le agradezco por la propaganda. Gloria al Señor. A ver, ese libro es de un psicólogo que lo escribió y empezó a decir, vea, hay que aconsejar a las personas cómo aprender a leer la Biblia. ¿Por qué? Ustedes imagínense en esto. Un caso en que un chico quiera suicidarse y yo le digo, lea la Biblia. Y justamente abre la Biblia en la escena donde Judas se cuelga. Libro de Hechos capítulo 1. Y Judas hizo una horca y se tiró al vacío, dice la Biblia, sí. Y la horca no lo soportó, sino que su cuerpo se fue y sus sienes se reventó y su cabeza se levantó. Y no murió ni siquiera ahorcado, sino que murió con su cabeza reventada. Que un joven que quiera suicidarse lea eso. ¿Me entiende? O que un hombre que tenga un problema de fornicación en la cabeza y que abra la Biblia en el libro de Cantar de los Cantares
Y ese libro de Cantar de los Cantares habla de, oh amada mía, qué hermosos son tus ojos. Habla incluso de los senos de la amada. Y que un hombre que tenga problemas mentales de esa índole, lea la Biblia en esa parte. Hay que aprender a leer la Biblia. Amén. Que un hermano que necesite una palabra de fortaleza de la palabra del Señor, yo le digo, hermano, lea la Biblia. Y le digo, hermano, y el hermano lee Isaías capítulo 1. Y en Isaías capítulo 1 dice, estoy aburrido de tus ofrendas, estoy aburrido de tus oraciones, estoy aburrido de todos tus sacrificios, estoy hastiado, dice Dios. Y que el hermano que necesite una palabra de fortaleza, lea eso. ¿Por qué digo eso? Porque debemos aprender a leer la Biblia. Y no es abrir la Biblia, Señor, donde ponga el dedo, ahí tú me hables. No. Leer la Biblia consiste en sentarme, abrir la Biblia, por ejemplo, coger un libro completo. De hecho, los capítulos de la Biblia son cortos, son de una página, media página, página y media, como mucho. El capítulo más largo tiene 4 páginas, imagínese usted, que es el Salmo 119. Yo les aconsejo que cójanlo por donde lo cojan. Dios les va a hablar, pero deben coger un libro completo. Por ejemplo, vamos a estudiar el libro de los Hechos. Por ejemplo, nos sentamos y empezamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 1. ¿Qué es lo que dice el capítulo 1? ¿Qué? Bueno, en el capítulo 1 usted se va a encontrar el recuerdo de los apóstoles. Está Jesús con los apóstoles, está la promesa de Jesús, recibiréis poder, está la ascensión de Jesús, está el nombramiento de un nuevo apóstol después de la muerte de Judas, que fue Matías, y luego está ya la reunión del aposento alto. Y el capítulo 2 comienza con el derramamiento del Espíritu Santo, y usted va uniendo. Ven, el capítulo 1 dice esto y se une con el capítulo 2. Y el capítulo 3 usted va a encontrar la curación del cojo, por ejemplo. Y el capítulo 4 usted va a encontrar justamente el informe de Pedro de la curación del cojo. Entonces usted va uniendo, ven, qué bonito. Y usted va encontrando versículos que usted va hallando, uy, mira. Y luego, el capítulo 6, usted va a encontrar, por ejemplo, la problemática de Ananías y Zafira. Por ejemplo, y usted va a encontrar, no, mira, capítulo 7 se va ligando, capítulo 8. Capítulo 7 es Esteban. Capítulo 8, la muerte de Esteban y la persecución de Saulo. Capítulo 9, la conversión de Saulo. Capítulo 10, Cornelio. Pedro y Cornelio. Bueno, y así seguimos, ¿no? Para no alargarme mucho. Pero usted los va uniendo. Los va uniendo. Y así, usted va diciendo, ah, mira qué bonito. Y eso. Porque así es como se lee la Biblia. Vamos a leer el libro de Génesis, todo el libro de Génesis, pero proponernos leerlo. Y a mí me encanta mucho leer la Biblia, pero en orden. Si yo voy a coger un libro, lo cojo. Ya luego empiezan las investigaciones, ya luego empiezan que, bueno, este libro cuándo se escribió, a quién se los escribió, cómo, en qué situaciones se escribió. Pero lo que nos interesa es saber lo que se escribió. Si ustedes van a leer libros proféticos, yo les aconsejo que me pidan asesoramiento a mí para leer el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Esos libros yo sí les aconsejo, hermanos, que más que todos los que están comenzando, porque van a haber muchas cosas que no vamos a entender. Entonces el libro de Apocalipsis dejémoslo, ya luego yo les explicaré. Vamos a tener martes que vamos a hablar del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, porque hay mucha tipología, porque la Biblia también habla de mucha tipología, pero entonces con la ayuda del Señor, eso. Pero entonces ya, para decirles, ahora otra cosa, cuando lean la Biblia, acostúmbrense a tener un papel y un lápiz al lado. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vean esto, apunten lo que más les interese y lo que a ustedes más les haya tocado el corazón. Por ejemplo,
Un versículo muy bonito es el libro de Hechos, capítulo 4. Dice, no, creo que es el capítulo 6, creo que es. A ver, no, capítulo 4. Que los arrestan a Pedro y a Juan y les prohíben en el nombre de Jesús predicar. En el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan dicen, es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, yo cojo mi resaltador, porque me ha gustado. Entonces, yo de ese versículo, porque yo ya me he leído toda la historia, yo veo que ese versículo es clave. Entonces yo cojo mi papel y lápiz, o lo empezamos a comentar, y va a ver cómo la palabra de Dios va a empezar a fluir, porque así es como nosotros leemos la Biblia. Al menos yo personalmente, así es como yo leo la Biblia, así que para que lo tengamos en cuenta. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermano Marcos. Dios le bendiga, hermano. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 16 al 17, dice: si alguno viniere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual ya no digo que no pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esa parte, el 17, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cómo no lo entiendo esa parte, no? Bueno, usted tiene que leer desde el verso 3. Estas cosas os escribo a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué entendemos aquí? Que el pecado es pecado. No hay pecadillo, hay pescadillos. Pero no hay pecadillos. No hay mentiras blancas, hay mentira. No hay una miradita, hay pecado. No hay una rociadita, hay pecado. El pecado es pecado. Pero yo no he hecho nada, pero sí lo pensó. No, pero yo no he pensado, yo no he dicho nada, pero su intención. Hay de todo tipo de pecado, pero la Biblia enseña que hay dos clases de pecados: el pecado de muerte y el pecado de no muerte. El pecado de muerte es el que también dice la Biblia que es el pecado que no tiene perdón de Dios. ¿Entienden lo que les digo? Amén. Y si le negáramos, Él también nos negará. Amén. ¿Qué quiere decir esto? El cristiano que blasfema contra el Espíritu Santo, el cristiano que niega su fe, el cristiano que retuerce su convicción, esa es una persona que contrista el Espíritu Santo. Por ejemplo, un pentecostal como usted y yo, que diga: me he vuelto católico, eso es grave, porque habiendo conocido la verdad, la pisoteó. ¿Me entienden, hermanos? Y eso ante Dios es grave. Yo creo que Dios es así.
habiendo conocido la verdad, la corrompo, eso no tiene perdón de Dios. Por eso el apóstol Juan dice: hay pecado de muerte por el cual yo digo que no pidan. Porque un hermano que diga yo no creo en Dios, habiéndole sentido, habiéndole recibido y entregado su vida, después que diga Dios no existe, ese es un hermano que ha blasfemado contra Dios. Cuando niegan a Dios, cuando niegan la divinidad de Dios, ese pecado Dios no lo perdona. ¿Entienden lo que les digo, hermanos? ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a decir que Dios son dos o tres, habiendo yo sentido el Espíritu Santo? Es injusto. Y eso es muy grave, porque estamos hablando de la identidad de la iglesia. Y si se cambia la identidad, estamos cambiando a Cristo. ¿Me entienden? Y Dios no se puede cambiar por nada. Dios es lo más importante de nuestras vidas. Amén. Por eso, ese es el pecado de muerte. ¿Por qué? No es que sean los pecados capitales de la Iglesia Católica. No. Eso no existe. Porque pecado es pecado. Incluso imagínense que hace años escuché decir que iban a modificar los pecados capitales porque había nuevos pecados. Me da risa esto, hermano. Pero que es así. Exacto. Los pecados de no muerte son los pecados que atentan al cuerpo, pero no atentan a la identidad. Hay un pecado que Dios perdona, pero yo nunca lograré perdonarme. Y es el pecado de fornicación. ¿Por qué? Porque el pecado de fornicación, siendo ya cristiano, estando dentro del cuerpo de Cristo, si yo engaño a mi esposa, yo daño mi cuerpo. Dios me perdona, me restaura y me levanta, pero el recuerdo nunca se. Ese no me lo puedo perdonar yo mismo, porque yo cometí pecado contra mi cuerpo, mi templo. Ese pecado no es de muerte, pero ese pecado yo no lo logro perdonar, porque yo atenté y quedó una cicatriz en mi vida. De hecho, el pastor que comete pecado de fornicación no puede ser más pastor por la moral del pastor. Y Dios guarde a todos los pastores. Los guarde a todos. Pero yo le digo, hay pastores que quieren volver a ser pastores después de haber sido fornicarios. Dígame, ¿qué moral va a tener ese pastor para aconsejar a una familia que tiene ese problema? Pastor, mi marido me engañó. ¿Qué quiere que le haga? No, eso no es así. Por eso debemos tener una moral alta, los pastores, y debemos cuidar nuestro hogar. Aleluya. Pero ese pecado, Dios restaura el hogar, y la persona Dios la puede perdonar, la puede levantar. Dios la puede hacer, puede servir en la iglesia, puede trabajar en la iglesia normalmente, sí, pero nunca podrá olvidar, se podrá perdonar a sí mismo lo que hizo. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Por eso la Biblia dice, toda injusticia es pecado, pero es pecado de no muerte, porque estos de pronto alcanzaremos vida eterna, pero el cuerpo quedará afectado. Por eso, hermanos, casados y no casados, cuidémonos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Quiero hacer una pregunta. Hermano, claro. Cuando uno sabe que uno recibe el Espíritu Santo y otra persona se burla porque la persona está recibiendo el Espíritu Santo, esa persona, Es una falta de respeto al Espíritu Santo.
Y es pecado no perdonar. Hasta allá yo no sé, porque el pecado que no es perdonable es negar algo, negar la fe. Pero sería una falta de respeto al Espíritu Santo y se puede meter en problemas con Dios. Escuché una vez un pastor en una convención, de pronto la hermana lo conoce, la hermana Isabel también, el hermano Noel Ospina, pastor antiguo de nuestra iglesia en Colombia. Él salió de nuestra iglesia, pero fue precedido, bueno, creo que él salió por fornicación. Pero antes él comenzó con unas situaciones muy graves, muy graves. El domingo pasado estuvimos hablando del don de profecía. Y precisamente es ahí donde el Espíritu Santo en una convención levantó a un hermano de la iglesia. Y el hermano comenzó a hablar en nuevas lenguas y empezó a profetizar. Y el hermano le dijo: hermano, cállese y siéntese. Sí. ¿Usted se acuerda de eso? No, bueno, puede ser, pero ya por favor, nunca. Vaya. Eso es grave, pero no sé si sea capital, eso no sea de muerte, pero es grave, porque estoy callando al Espíritu Santo. Bueno, tal vez él no tenía conocimiento necesario. Pero el que es espiritual debe tener discernimiento de qué cosas es del Espíritu. Y más que todo siendo un pastor de nuestra iglesia, más que todo siendo una persona que está cerca de Dios, nunca mejor dicho. Callar al Espíritu Santo, frenar al Espíritu Santo, es grave eso. El Espíritu Santo es el dueño de la iglesia y Él hace en la iglesia lo que Él quiera. Y hay gente que no lo cree y hay gente que lo para. Por ejemplo, una iglesia aquí en España, vino una hermanita de Colombia a la iglesia de Marcos Vidal, creyendo que era la iglesia de Marcos Pavón, que era de mi padre. No. Entonces, la hermanita vino al altar y la hermana comenzó a orar, y empezó a adorar a Dios y comenzó a recibir bendición y comenzó a hablar en nuevas lenguas. Y una persona cuando está en bendición, hermano, no la distrae. Déjela, porque está en intimidad con Dios. Hermano, ¿y puede creer que llegó un diácono y la zarandeó y le dijo: por favor, váyase de aquí porque aquí no queremos espectáculos? Y la tuvo que sacar. ¿Qué es esto? Eso es grave, porque se le está parando la obra del Espíritu Santo a una persona. Entonces, no sé hasta qué punto sea pecado de muerte, pero es muy grave frenar, burlarse, faltarle respeto al Espíritu Santo. Cuando hay alguien que está hablando en lenguas, déjelo. Si hay alguien que llora, déjelo llorar. Antes el llanto debe ser una inspiración para nosotros enfrentar la presencia de Dios. Reírse de una persona por las muecas que hace cuando uno llora es muy grave. Porque uno aquí no viene para que lo vean a uno. Por eso es que varios hermanos tienen vergüenza y varias personas no. Y ya, no. Usted llora en la presencia del Señor, porque en la presencia de Dios hay gozo. Y nosotros no venimos aquí para que la gente nos vea. Venimos aquí para adorar. Yo he oído gente que dice: yo no soy capaz de recibir el Espíritu Santo porque vean cómo estoy de lejos. Vean cómo estoy de lejos. Eso no es así. Hay que olvidarse de la gente. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermana Isabel. ¿Te sobresalta en qué sentido? Como que te incomoda. No incomoda, sino que está de mejor.
Yo veo muchos años en el Evangelio que las lenguas son una bendición para el que las siente, las ama y para el que las escucha. Pero yo quiero saber, no siempre todo es igual, ¿verdad? No siempre todo el mundo respeta la lengua así. Con más... ¿me explico? Sí, o sea, no siempre hay profecía. No siempre, hay unas lenguas que te dan paz. Y te sientes, si tú sientes ese gozo cuando estás en la presencia, pero hay otras que te inquietan. Amén, amén, amén. Bueno. No está preparado. Bueno, más o menos logro más o menos discernir por qué lo dice. Bueno, la Biblia dice que podemos controlar el Espíritu Santo. Entonces, hay veces, y bueno, le doy gracias a Dios porque salió esa pregunta. Debemos tener claro algo. Debemos, cuando estamos en el culto, discernir qué es del Espíritu. Y debemos discernir qué es emoción. 2. Debemos saber que aquí en la iglesia no nos dejamos llevar por la emoción, sino por el Espíritu. Y hay un punto de flexión, nunca mejor dicho, en el cual ese punto nos lleva a nosotros a comprender que ya nos estamos saliendo del punto espiritual y estamos saliendo a un punto de desorden. Y ya cuando las cosas tienden a ese punto, no solamente usted, sino que la gente que es espiritual lo empieza a percibir, no, ya esto ya no concuerda, aquí hay cosas que no encajan, aquí no hay personas, hay cosas, porque el que tiene discernimiento percibe. Yo he estado en iglesias donde muchos instrumentos, mucho y todo, y la gente diciendo, aquí está Dios, y yo, ¡morío! Y gritaba, no, Una vez estuve en un concierto de Jesús Adrián Romero. No digo que sea malo ni bueno, pero Jesús Adrián Romero empezó a ministrar la presencia del Señor y yo cerré mis ojos y yo empecé a cantar. Yo sentí a Dios. Pero cuando yo abro mis ojos, yo veo gente casi mundana, hablando en lenguas y saltando. Y yo digo, bueno. Y a mí se me desconectó totalmente lo del Espíritu, porque yo empecé a decir, esto aquí ya no encaja. ¿Por qué? Porque un hombre espiritual tiene discernimiento y sabe discernir. ¿Qué pasa? Que hay veces tendemos a creer que todo es de Dios. Por eso es que Elías tuvo esa visión. Un terremoto, aquí está Dios. No está Dios ahí. Un incendio, ahí está Dios. No, Dios no está ahí. Dios está en el silbo apacible. Entonces, aquí es lo que yo voy. Debemos tener control. Y debemos tener ese discernimiento de qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden ser del Espíritu, sí, y no digo que no. Pero de pronto Dios se las muestre a una persona solamente. Pero para mí, no para que la gente lo sepa. ¿Qué tal donde yo tenga una visión donde yo vea fuego aquí en la iglesia y vea que todos están quemando? Y yo vengo aquí corriendo, Dios me mostró que todos se van a quemar. Todo el mundo se asusta.
O qué tal donde un hermano tenga una visión, donde viene una planadora y va a aplastar al hermano Arbey. Ay, bendito Dios, Dios me mostró en este sueño que se le va a aplastar ahí, hermano. No, momento. A veces la emoción y nuestra vida nos traiciona. Y a veces la emoción, mucho movimiento, mucho grito, pero nada de presencia de Dios. Y ahí es donde se tiende al desorden. Ahí es donde se tiende al emocionalismo. Pueden que hayan hermanos que hayan sentido algo de parte de Dios. Sí, no lo digo. Pero podemos nosotros tomar dominio de nuestras emociones. ¿Cuándo sé yo que es el Espíritu y que yo me pongo a hablar en lenguas? Cuando hay algo que realmente no lo siento. Y que explota eso y que el Espíritu Santo comienza, pero vean, yo no soy predicador aquí de emociones. De hecho, yo no predico de emociones y yo no predico nunca de demonios ni de nada de eso. Pero una vez, aquí en la iglesia un martes, oré por una muchacha. Y esa muchacha de la noche a la mañana, de segundos, comenzó a rebotársele un demonio ahí. Poder en Jesús, ¿qué es eso? Pero no hubo que hacer un escándalo ni nada, no. Yo tuve, hermano, y cuando se manifiesta un demonio, no tengan miedo. Esta es la presencia del Señor. El demonio es el que tiene que asustarse, no ustedes. ¿Me entienden? No le tomamos la atención, yo me la llevé para afuera, el culto siguió y seguimos. Pero hay personas que se ponen, ay, poder, Jesús, que se ponen a llorar. No, hermano. Es normal que en la iglesia ocurra esto, porque donde está el Espíritu de Dios, los demonios tiemblan y se van. Por eso yo evito, el diablo lo que quiere es que le llamemos la atención para producir desorden en la iglesia. Y eso no se lo vamos a permitir. Nos lo llevamos, oramos por él afuera, hablamos con él, le damos un seguimiento pastoral y gracias a Dios. Pero hermano, cuando se produce desorden, por favor, yo le pido en el nombre del Señor Jesús que se me acerque con toda libertad. Me diga, pastor, esto de tal hermano, yo no siento que sea de Dios. No tenga, prefiero que me lo diga a mí. Y si usted me lo dice, yo muy tranquilamente, yo me puedo acercar, hermano. Vea, ya algunos hermanos me han dicho, tenga control, su forma de orar, de su forma de pensar, de su forma de hablar, porque de pronto usted tenga algo que Dios le muestre, pero es con su intimidad con Dios. La gente no debe enterarse qué es lo que Dios le muestra en su intimidad. Son varias cosas. ¿Qué tal donde Dios revelara todas las intimidades que nosotros tenemos con Dios? Amén. Aquí caemos muertos todos. Pero Dios es muy prudente. Y si Él es prudente, nosotros también debemos ser prudentes. Ya, cuando la cosa está tremenda y que Dios quiere utilizarnos, pues de ahí, un momento. El Espíritu Santo utiliza a alguien y se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Amén. El próximo martes seguimos con más preguntas en el nombre del Señor. Solamente les quiero dar un consejo en el nombre del Señor. Hermanos, cuando vengan a la iglesia, vengan a sentir la presencia. Amén. No se dejen llevar por las emociones. No se dejen llevar que el hermano lloró, yo también lloro. Hay que ser sinceros, pero sí hay que buscar la presencia del Señor. No vengan aquí para ver al pastor, no vengan aquí que porque vino este, no vengo yo, que porque vino mucha gente, que porque vino... No, yo vengo aquí para buscar a Dios. Y yo les quiero decir, hermanos, que aquí está Jesucristo. Amén. Y estando Él, hermano, la presencia de Dios fluye de una manera. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su presencia. Le damos gracias, Señor. Oh, aleluya. Te bendecimos, te exaltamos y te bendecimos.
ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Te adoramos y te bendecimos. Te queremos pedir, tu presencia está aquí, Señor. Oh, aleluya. Capacita. Enséñanos y tócanos. En el nombre del Señor Jesús. Dando una alabanza al Señor, quedamos todos despedidos. Decimos todos.